Vamos a mirar la palabra del Señor y les quiero invitar al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 23. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y el tema para esta tarde se titula Obstáculos para entrar en el reino de los cielos, para tener vida eterna. Este es un hermoso pasaje que tenemos en el libro de Marcos. También tenemos un relato paralelo en Mateo y Lucas que nos permite conocer más acerca de este joven que tenía ciertas particularidades, como se describe en el versículo número 17, luego en el 22 también. Era un joven que tenía muchas posesiones. Pero antes de ir a la historia tenemos que ver que nuestro Señor iba camino a Jerusalén, ya se iba a dirigir hacia aquel lugar donde iba a tener que tener gran aflicción, iba a tener que experimentar gran dolor, gran humillación. Pero todo esto era parte del plan del Señor. Nada le tomaba por sorpresa. Él había venido a hacer una obra y precisamente iba dirigiéndose a aquel lugar donde iba a tener que ser llevado a la cruz del Calvario para, por medio de aquello, reconciliar al hombre con su Creador. Así que él sigue su itinerario, nada lo encuentra por sorpresa. Así que él estaba siguiendo su camino y en esto aparece un joven que venía corriendo. Eso dice el versículo número 17, vino uno corriendo. Tal vez este joven había escuchado acerca de Cristo, tal vez alguien le había contado sus enseñanzas o las grandes obras que él había hecho. Tal vez alguien ya había mencionado cómo él estaba predicando, cómo él estaba ofreciendo una paz que el mundo no puede entregar, llamaba a los hombres bienaventurados. Entonces este hombre mostraba cierto interés, tal vez buscando algunas respuestas para él, algún tipo de conocimiento extra al que ya tenía. Y no solamente aquello, sino una de las preguntas que él tenía era con respecto a la vida eterna, con respecto al reino de Dios, con respecto al reino de los cielos. Así que en el versículo 17 también se nos muestra la manera en cómo aquello comienza cómo él viene delante del Señor. En primer lugar, vino con prontitud. Quiero que veamos el carácter de este joven al venir a Cristo. Él vino rápido, vino corriendo. También traía una aparente humildad porque él hincó la rodilla, él hizo una reverencia, se inclinó delante de Cristo. Mostraba algún grado de conocimiento del Señor porque le llama maestro, sabía que él estaba enseñando, que él estaba llevando un mensaje. Y aquí está en primer lugar lo que vamos a ver, la pregunta que él trae, para luego entonces ver la respuesta de Cristo y luego entonces poder ver los obstáculos que precisamente se presentan con respecto a entrar en el reino de los cielos. Así que en primer lugar, al final del versículo 17 vemos la pregunta que hace este joven: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es una pregunta interesante. Es una pregunta que puede mostrar cierto interés, ciertos deseos correctos, ciertos anhelos que son loables. Pero cuando uno comienza a analizar las cosas que están ocurriendo acá, uno se puede dar cuenta que había simple curiosidad o simplemente había una superficialidad que estaba detrás de esta pregunta. Y esto se ve reflejado en varios aspectos que trae esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo que hallamos es que esta pregunta presenta errores en la manera en cómo debemos aproximarnos al Señor para tener vida eterna, para hallar perdón de pecados, para poder hallar salvación. Y uno de los primeros errores que muestra este joven era con respecto precisamente a lo que él buscaba, aparentemente, superficialmente, que era la salvación. Porque él plantea, ¿qué haré? Entendemos que la salvación es por gracia. Es un favor inmerecido que Dios hace en favor de pecadores que están incapacitados y no pueden por sí mismos
ganar algo, algún beneficio espiritual para que aquello les sea contado a su cuenta, para estar a cuentas con Dios. Entonces este joven no entendía realmente lo que era la salvación y de una u otra manera él pensaba que podía ser un agente primario para poder ganarla, para poder merecerla, para poder tenerla, para poder lograrla. Como preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es esa gran obra? ¿Cuál es esa gran cosa que debo hacer para poder precisamente ganarme la vida eterna? Eso es lo que señala, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa es una inclinación natural en el ser humano. ¿Cómo yo puedo merecerme la salvación? Hay varias personas en nuestro medio que el Señor ha salvado, en otros contextos tal vez, y comienzan a estudiar la salvación, de que es una obra de Dios, no es algo que nosotros podamos ganar, merecer, no hay nada que nosotros podamos añadir a algo que ya ha sido hecho. Y estas cosas comienzan a luchar en nuestra mente. Y este joven tenía un error en cuanto a la manera en cómo el hombre podía ser salvo. Él decía, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son las obras que me faltan para heredar la vida eterna? Y eso lo comprobamos, como lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pero también tenía un error con respecto al pecado. Él pensaba que por hacer muchas cosas externamente y de manera correcta, creía que aquellas cosas que no hacía bien no iban a ser consideradas, de tal manera que al sumar, restar las buenas obras le iban a abrir las puertas del cielo. Así que él no lograba comprender realmente lo que el pecado era, las consecuencias del pecado, la gravedad del pecado. Él no lograba entender, no lograba dimensionar lo que significaba el pecado en la vida del hombre, que había corrompido total y absolutamente todas las facultades del ser humano, tanto en su cuerpo como en su alma. Tal vez para él era algo trivial, para él no tenía ninguna profundidad, tal vez estas cosas eran que pertenecían a otras personas, no a él. Él era un hombre educado, era un hombre que tenía hartas posesiones, por lo tanto tenía mucha capacidad, así que personalmente tal vez puedo pensar que este hombre pensaba que ese problema era de los demás, no de él. Tenía una vida intachable externamente. No entendía realmente que el pecado es algo universal, que no hay nadie que se escape de las garras del pecado, que haya nacido de padre y madre. Todos nacemos en pecado por naturaleza y se expresa luego en acciones que manifiestan ese corazón afectado completamente por el pecado. Y que aún las mejores obras que pueden ser presentadas delante del Señor no son más que un trapo sucio. Las mejores obras de justicia que podemos traer delante del Señor son simplemente como un trapo que no tiene ningún valor. Así que tenía un problema con respecto a la salvación, tenía un problema con respecto al pecado y tenía un problema con respecto al entendimiento acerca de quién era Cristo. Porque la misma pregunta, cuando se refiere a Cristo, él le llama maestro bueno. Esas son las palabras que él usa en el versículo número 17. Así que su entendimiento de Cristo era errado porque no creía que el Señor realmente fuera Dios. Él quería satisfacer alguna curiosidad porque no comprendía que el que estaba frente a él era el que precisamente iba a hacer aquella obra para que él tuviera vida eterna. Y de hecho lo vemos en el versículo 20, porque allí nuevamente él se refiere a él como maestro, como alguien que tiene algo que enseñarle, que añadirle a su mente, a su entendimiento, pero jamás lo veía como el Salvador, jamás lo veía como realmente quién era Cristo. Porque si hubiera sido esa la realidad de este joven, obviamente le hubiera pedido esa vida eterna. Le hubiera pedido a él que le dé aquella vida eterna. Le hubiera pedido a él que entonces pueda darle acceso al cielo. Y hubiera entendido ahora que la vida eterna, de acuerdo a Juan, no es sino conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero para él Cristo era un maestro, un profesor, alguien que tenía algo que añadir a sus capacidades. No vio a Cristo como la fuente de vida eterna, sino como simplemente alguien que podía guiarle para hacer algo, para poder buscar la manera en cómo él ganarse la salvación. Así que para él era simplemente un maestro. Y ahora el Señor entonces va a poder mostrar esta superficialidad de una manera bastante clara, cuando a partir del versículo 18 entonces él comienza este diálogo con él a responder su pregunta. En primer lugar le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Pero ahora en el versículo 19 entonces él le va a responder la pregunta. Él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí viene la respuesta de Cristo.
Le dice, mira, él reconoce el entendimiento externo que él tiene de todas estas cosas. Dice, los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Así que el Señor lo que va a hacer es traer los 10 mandamientos. Va a traer la ley moral de Dios para poder responderle. Y el Señor va a usar esto ahora para mostrarle las cosas que él desconoce. Para mostrarle, en primer lugar, que la salvación no es algo que se pueda ganar, sino es una obra de Dios. Va a usar la ley para mostrar la realidad del pecado aún en la vida de él. Y también va a usar la ley para mostrarles que tan solo por medio de Cristo es que puede ser salvo. Y eso es porque el Señor va a citar los mandamientos. Porque es allí donde el hombre puede ver su pecado, y ese es un uso de la ley, que el hombre pueda ver el pecado. La ley es como un espejo. La ley es algo que nos permite realmente saber quiénes somos delante del Señor. De hecho, Gálatas habla de que la ley es como es nuestro ayo, es como el maestro, el profesor que nos muestra quiénes somos. Es como una escoba que barre el piso, entonces manifiesta el polvo que está allí guardado, que está aparentemente el piso limpio, pero ahí uno empieza a barrer y se levanta el polvo. Eso es la ley, manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Así que el Señor comienza a listar los mandamientos de la segunda tabla y dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Así que este joven eventualmente tomó una hoja, para que me entienda, el Señor los iba nombrando y como que hiciera, lo he cumplido. Luego vino, no hurtes o mates, lo cumplo. Y empezó a hacer como simplemente check a cada cosa que el Señor le estaba diciendo. Como cuando alguien que se va a entregar un turno debe chequear el dinero que queda en caja y otras cosas, y haciendo check, está todo bien, entonces ahora me puedo ir y puede llegar la otra persona. Porque este joven pensaba que estaba cumpliendo los mandatos del Señor, pero entendía que había algo que le faltaba. Y por eso le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven era incapaz de ver la maldad y reconocerse como un pecador condenado por Dios. Y eso lo expresa en el versículo número 20. Él entonces, seguramente muy contento, con una cuota de orgullo, de vanagloria, le dijo, maestro, todo esto, sin excepción, dice él, lo he guardado desde mi juventud. Este joven no podía ver la realidad espiritual de su alma. No podía comprender las consecuencias del pecado que cargaba consigo. No podía ver la corrupción de su corazón. No podía ver el impacto a diario del pecado en él. Así que cuando el Señor termina, él dice estas palabras, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces él pregunta, ¿qué debo hacer? Pero aquí aparentemente no había nada que hacer. Todo había sido hecho. Y esto era así porque este joven medía las cosas en base a acciones externas solamente. Pero el pecado no solamente es lo externo, lo que se ve, sino que el pecado también son las motivaciones por las cuales hacemos aquellas cosas. Y eso no lo podemos ocultar delante del Señor. Las acciones son vistas por las personas, pero no el corazón. Muchas personas hacen buenas obras con una pésima motivación y aquellas cosas no las podemos ver. Pero este joven todo lo basaba precisamente en estas cosas externas. Pero delante de Dios, delante del Creador, no hay nada que podamos esconder. Este joven era digno de elogio. Este joven aparentemente era alguien ideal. Pero cuando el Señor comienza a mostrar lo que hay en su corazón, nos damos cuenta que él no pensaba lo que realmente pensaba ser. Queridos amigos, esto no es más que una perfecta descripción de lo que todo ser humano es delante de Dios. Muchos se conforman con nunca haber hecho algo demasiado malo. Muchos se conforman con simplemente llevar una vida moralmente aceptable ante los demás. Una vida de obediencia a los padres, una vida donde no hace nada externo grande, malo. Entonces, para muchos aquello es suficiente. Y a eso le añaden ahora escuchar
de vez en cuando la palabra de Dios, acompañar a sus padres a la iglesia, o acompañar a sus hijos, o simplemente llevar una vida moral con los vecinos, etc. Y de una u otra manera estas cosas comienzan a llevarnos a pensar de que aquello es lo que nos permite entrar en el reino de los cielos. El hombre no puede ver sus tinieblas espirituales, no las comprende, no sabe su realidad. Entonces, hasta que viene el Señor, tal como comienza a mostrar a este joven su realidad, viene el Señor ahora y comienza a iluminar por medio de su palabra, a mostrar lo que hay en el corazón y comienza a guiar a los hombres a un entendimiento verdadero acerca de su realidad, y son guiados precisamente a reconocer que tan solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Así que las palabras del Señor continúan y fueron como un balde de agua fría para este joven. Dijimos, era un joven que tenía grandes posesiones, pero el Señor, lleno de compasión, lleno de amor, le dice en el versículo 21, que a este joven orgulloso estaba muy contento porque aparentemente era un candidato ideal para el cielo, para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Y él le responde esta pregunta, ¿qué haré? Y él le dice, bueno, una cosa te falta. Una cosa te falta. Parece que faltaba solo un ingrediente para que todo quedara bien, como cuando alguien está cocinando algo y ese último ingrediente viene a coronar aquella delicia, y parece que a este joven el Señor le iba a dar precisamente aquel último ingrediente para que él ahora pudiera ganarse la vida eterna. Entonces él le dijo, una cosa te falta. Expectante este joven, ¿qué me va a decir? Un maestro me va a dar la receta ideal para yo poder hacerlo. Una cosa te falta. Y es aquí entonces donde el Señor va a mostrar realmente dónde está su corazón. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ahora el Señor no está diciendo que estas cosas sean malas en sí, no hay que despojarse de los bienes de manera literal, no hay que despojarse de la riqueza de manera literal para poder ser un buen cristiano. Por cierto que no, la salvación no es por obras, y tomar votos de pobreza para muchos, no más que una obra para merecerse la salvación, no es el punto aquí. El Señor está mostrando cuáles son los ídolos del corazón de este hombre. Porque tenía todo, y aparentemente le faltaba algo tan poco. Pero esa pequeña pizca, tal vez, desde el punto de vista de este joven que le faltaba, era vital porque hacía que le faltara absolutamente todo lo que él creía poseer. Porque así la palabra del Señor dice con respecto a la ley. Si uno falla en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y el Señor va a mostrar aquí el corazón de este hombre, codicioso de todos estos asuntos. Y eso ya lo hacía culpable de todo lo que él decía guardar. Así que el llamado es, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahora entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. Y esto causó mucha aflicción en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En este caso, para él, las riquezas lo eran todo, y era un gran obstáculo para precisamente aquella respuesta que él trajo en el versículo 17, un obstáculo para heredar la vida eterna. Así que el Señor lo estaba llevando a pensar seriamente sobre lo que significa la salvación, sobre lo que significa el pecado, sobre lo que significa Cristo. Porque no se trata meramente de sentirse atraído de una manera romántica por Cristo, de una manera moral por Cristo, como un buen ejemplo. No se trata de sentimentalismos pasajeros. Este joven estaba dispuesto a una vida moral. Era intachable este joven aparentemente. Estaba dispuesto a una vida externamente perfecta, pero no tenía lo que realmente se debe tener para poder entrar al reino de los cielos. Y este es nuestro Señor, tiernamente, amorosamente, haciendo a los hombres ver su pecado. Como dijo un hermano, este es el mensaje de la reconciliación que predicamos. Con amor dice que le miró, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y quiero concluir yendo al tercer punto.
Porque este era el obstáculo para este joven. Tal vez no sea nuestro obstáculo. Tal vez ninguno de acá pueda tener las grandes posesiones que él tenía. Pero la pregunta es cuáles son esos obstáculos que impiden que podamos disfrutar de la gracia del Señor. Y para ello quiero que me acompañen a Nehemías, capítulo número 4. Vamos a ver algunos obstáculos que se presentan en la búsqueda de salvación, obstáculos para entrar en el reino de los cielos. El contexto del libro de Nehemías es que 100 años antes de que se escribiera, o del tiempo que está escribiendo acá, el imperio babilónico había destruido por completo el templo de Jerusalén, había barrido con él, había dejado la ciudad devastada, y ese magnífico templo no era más que escombros. Esa era la realidad en ese momento. Pero luego el imperio babilónico pasó, vino otro imperio, y ahora aparece en escena Nehemías, que tenía un deseo profundo de reconstruir los muros de aquella ciudad que habían sido completamente destruidos. Era una hermosa idea, un hermoso plan, era algo que podemos ilustrar como ese hermoso deseo de salvación, de vida eterna, de buscar al Señor, tal como este joven, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero obstáculos comenzaron a venir en la medida que este trabajo se estaba realizando. Y hay obstáculos externos, como también hay obstáculos internos. Obstáculos que vienen de afuera de nosotros. Por otro lado, obstáculos que nacen de nuestro propio corazón. Y todo eso está en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Uno de los obstáculos externos que vienen cuando alguien está buscando del Señor es la burla. Mira las preguntas que se hacen a partir del versículo número 1 de Nehemías 4. Dice, cuando oyó Sanbalat que edificaban el muro, dice, se enojó, se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Así que comenzó a este hombre a ridiculizar, a mostrar menosprecio. Y mira las preguntas que hace en el versículo número 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Estaban descalificando los planes que estos hombres habían trazado, reconstruir los muros de Jerusalén, descalificando este buen deseo que tenían, como enseñándolo o diciéndolo, deja de hacer eso, no tiene sentido, mira todo lo que te estás perdiendo en otro lado. Así que en primer lugar era la burla, era el menosprecio, era el tratarlo de una manera como que eran ridículos. Pero también comienza a venir las dudas del exterior, porque pregunta luego, ¿acabarán en un día? Sembrar la duda en el corazón de estos hombres. También la duda es un obstáculo precisamente para aquellos. ¿Será realmente que el Evangelio hace lo que tiene que hacer? ¿Será realmente Cristo el único medio? ¿No habrá un medio por el cual yo me pueda ganar esta salvación? ¿Será acaso que tan solo orando, pidiendo al Señor, arrepintiéndome del pecado y creyendo en Cristo la salvación estará ahí? No, yo debo hacer algo. Hay algo que yo debo hacer para poder ganarme y merecerme todas estas cosas. Así que la duda va a ser sembrada. También ellos, este obstáculo estaban atacando la seriedad de la búsqueda. Versículo 3, si subiera una zorra lo derribará. Decían, ese trabajo no va a durar. Así que todas estas cosas son obstáculos externos que vienen para desanimarnos y para apartarnos precisamente de la búsqueda de salvación. Eso ocurre, eso continuamente en aquellos que han sido salvos, te lo podrán confirmar. De una otra manera, los amigos, cuando venimos de contexto tal vez donde estamos llenos de amigos y ven que estamos buscando del Señor o queriendo leer la Biblia, comienzan a burlarse. Mira lo que te estás perdiendo, mira las cosas que estás dejando de lado. Y comienzan a venir las dudas por las preguntas que se hacen. Atacan el optimismo cuando estamos tal vez deseando conocer más del Señor. Las dudas acerca del poder del Evangelio, todo aquello viene como obstáculo para poder entonces alcanzar salvación, vida eterna. Pero también están aquellos obstáculos internos, que están en nuestro corazón, aquello que está en nuestro interior y que en primer lugar se manifiesta
como el desánimo en la búsqueda del Señor. Mira el versículo número 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ellos habían olvidado todo lo que habían avanzado, habían llegado hasta la mitad. Pero en un momento a otro, al ver la amenaza, los obstáculos que se estaban presentando, ellos simplemente dijeron, no se puede hacer. Esto es algo imposible. Pero cuando leemos el relato de Marcos, más adelante, de esta historia entre Jesús y el hombre rico, hay una promesa aquí. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero estas cosas se olvidan por la duda, por la burla de los demás. Así que el desánimo viene precisamente como un obstáculo para la vida eterna. Y este desánimo en Nehemías se manifiesta por dos maneras. En primer lugar, en el versículo 6, mira lo que ellos habían olvidado en el versículo 10, cuando dice ya no se puede edificar el muro. Pero en el versículo 6 nos muestran que sí habían edificado hasta la mitad del muro. Habían avanzado suficiente como para darse cuenta que sí se podía hacer. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Ni siquiera en una parte habían terminado todo el muro, pero hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así también es cuando se comienza algo nuevo, hay mucho ánimo, pero en la medida que el tiempo pasa ya no es el mismo. Y tal vez escuchas el Evangelio, que la obra es por gracia, no hay nada que podamos hacer, y comienzas a buscar al Señor, comienzas a oír el Evangelio, comienzas a entender la realidad de quién es Dios, la realidad de sus atributos, su santidad. Él es perfecto, se manifiesta en sus leyes. Y a la luz de esas leyes vemos nuestro pecado. Y a la luz de nuestro pecado vemos la justicia de Dios, que debe castigar ese pecado. Pero también vemos el amor de Dios mostrado en Cristo, que vino a morir en favor de pecadores. Y el llamado del Evangelio que nos dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y hay salvación y vida eterna para ti. Pero muchas veces en esta búsqueda viene el desánimo. A veces se manifiesta porque estamos acostumbrados a lo instantáneo, que todo sea aquí en el ahora. No hay una verdadera humildad, tal como este joven rico. Venía apresurado, una aparente humildad, pero venía con un entendimiento errado acerca de lo que realmente era la salvación. Y así también muchas personas se ven influenciados por personas que les dicen, aquí sí que vas a poder conocer al Señor. Si haces esto, vas a poder conocer al Señor. Si haces este tipo de cosas, es que va a ser algo fácil y algo que puede ser transable o comprable. Claramente es algo fácil. Esa es la razón por qué las indulgencias tuvieron tanto éxito en siglos pasados. Porque en vez de orar, buscar al Señor, escuchar el Evangelio, simplemente tú ibas, comprabas una indulgencia y había libertad ahora porque ya para ellos habían alcanzado el perdón de antemano. Y muchas veces en el deseo de conocer pronto al Señor, luego viene el desánimo. Pero queridos amigos, el tiempo pasa y seguirá pasando en todo lugar. Y el tiempo más peligroso muchas veces es el durante. Porque es ahí cuando uno va a sentirse desanimado, incluso influenciado para buscar caminos cortos o alternativos. Y para eso hay mucha oferta religiosa, la verdad. Para eso hay mucha oferta, donde simplemente te dicen, haz esta oración, repítela conmigo, levanta tu mano y ya está todo hecho. Una vez más, todo aquello, tal como le pasó al joven rico, no es un claro concepto de quién es Dios. No es un claro concepto acerca de lo que el pecado es, como simplemente una breve oración sin sinceridad, sin arrepentimiento verdadero, puede abrirnos las puertas del cielo. No es entender realmente lo que Cristo hizo. Así que el cansancio desanima, es un obstáculo para la salvación, pero también lo es la impaciencia. El escombro es mucho, dijeron en el versículo número 10. Es tanto que no podemos edificar el muro. Fueron desanimados no solo por el cansancio, sino vieron el tamaño de la obra. En vez de trabajar por etapas, quisieron y vieron todo en su totalidad.
Y eso ocurre muchas veces también. Personas quieren ser grandes cristianos al otro día de escuchar el Evangelio. No comprenden que esto es un proceso. Esta es una carrera a largo aliento. La vida cristiana es algo que es un aprendizaje y por eso se presenta como un nuevo nacimiento. Un bebé debe ser atendido, es completamente dependiente. Luego comienza a dar sus primeros pasos. Siempre quiere estar afirmado de sus padres. Luego, cuando ya no se cae, quiere caminar solo. De esa manera debemos entender la vida cristiana. Y la conversión, en la gran mayoría de los casos, es un proceso donde vas aprendiendo. Vas comprendiendo tu realidad. Vas teniendo y alcanzando un correcto entendimiento acerca de lo que es la salvación. Ya no es por obra, es por gracia. No hay nada que yo pueda hacer. Vas viendo la realidad del pecado. Vas viendo la realidad y las consecuencias de ese pecado en contra de Dios. Pero también vas comprendiendo más y más de Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que conocemos como el despertar. Y el Espíritu Santo comienza a obrar allí y ahora trae una convicción real en tu corazón. Es como una flecha que atraviesa tu corazón. Y ya nos dices, como ese joven rico tal vez es un problema de otros. Ese es un problema de mi corazón. Es un problema mío y personal. Ese soy yo. Esa es mi propia realidad. Reconoces quién eres delante del Señor. Y debes reconocer que ese pecado es mucho. El escombro es mucho, dice el pasaje. El pecado es algo grande. Y si tú quieres terminar en un solo día, no vas a tener tiempo para ir entendiendo toda esa basura moral que has consumido por tantos años. El escombro es mucho y uno de los trabajos más duros es remover los escombros. Y no estamos hablando de basura física, estamos hablando de basura moral, esa basura del tradicionalismo, esa basura de esa antigua vida para poder ahora construir una nueva vida en Cristo y por la obra de su Santo Espíritu. No se puede construir sobre basura, porque el terreno va a ceder y la casa va a caer. Y cuando tú construyes sobre un falso evangelio, es como construir sobre la basura que está en tu corazón. Y aquello, obviamente, ha de caer. Así que esto nos enseña algo de lo que es el arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado. El pecado debe ser tratado. Debe haber un dolor por ese pecado en contra de Dios. Pero debemos confesar el pecado delante del Señor. Aquí está mi realidad. Aquí está mi basura. Aquí están mis escombros. Es mucho, Señor. Ni siquiera podríamos enumerarlos. Si comenzáramos a hacer un listado de esos pecados que han estado presentes en nuestra vida, moriríamos sin terminar de escribirlo. Ese es el pecado en el hombre. Así que esto nos habla de la manera en cómo debemos tratarlo, traerlo delante del Señor. Aquí está, Señor, mi pecado. Y en la medida que lo confiesas, ahora crees que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario y ahora hay perdón para ti. Y cuando el Señor perdona todo aquello es quitado, las cosas son hechas nuevas. Y ya no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo. Queridos amigos, tal vez has estado pidiéndole al Señor. Tal vez has escuchado el Evangelio una y otra vez. Tal vez tus padres te han traído continuamente. Tal vez algún amigo te ha invitado. Las circunstancias pueden variar. Y no sabes por qué no logras realmente avanzar. No logras realmente tener esa certeza de vida eterna. Tal vez has dejado de mirar y confiar en el Señor. Y de una otra manera estás haciendo tu búsqueda, tal como este joven rico. ¿Qué haré? ¿En qué puedo emprender mi obra para ganarme la vida eterna? Tal vez has dejado de mirar a Cristo como el único mediador, el único Salvador. Tal vez la impaciencia te ha llevado a tomar algún atajo. Escuchas, lees de personas que te ofrecen un camino mucho más fácil. Y vas y lo sigues. Y todo aquello finalmente te tiene ahí. O tal vez el amor por el mundo todavía. No has confesado tu pecado, no te has arrepentido con todo tu corazón. Y aquello es un freno, es un obstáculo para la vida eterna. Así que el Señor nos dice acá, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta de Pablo al carcelero de Filipo es tan simple. El Evangelio es tan hermoso, hermanos. Hasta un niño lo puede entender.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos ayude a todos.